Bueno, estamos transmitiendo en vivo, le doy la bienvenida y gracias a todos por acompañarnos una vez más en este ciclo de webinars. Gracias, UMSA, por el espacio. Hoy les traigo una propuesta de la Facultad de Ciencias Humanas, una webinar titulada Ruido, Impacto Auditivo, Prevención y Cuidados. Esta webinar tiene una dinámica distinta a las demás. Va a ser una sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a que escriban sus preguntas en comentarios y nosotros a lo largo de la webinar invitamos a nuestros expositores que respondan la máxima cantidad de preguntas posibles. Nuestra coordinadora y moderadora del día de hoy es la licenciada Gabriela Militano, profesora titular de la Cátedra Audiología 2 en la Universidad del Museo Social Argentino. Buenas noches, Gabriela. Hola, buenas noches. Buenas noches, les doy la bienvenida a todos los presentes. Bueno, como dijo Alfredo, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer en nombre de todos a esta Casa de Altos Estudios, a la UMSA, a sus autoridades, a la directora de la carrera, la doctora Patricia Vázquez Fernández, por brindarnos este espacio. Y bueno, vamos a continuación a proceder a presentarles a nuestros docentes invitados, ¿sí? En primer lugar voy a presentarles a la doctora Patricia Faletti, profesora honoraria de la Universidad del Museo Social Argentino, PhD en audiología de la Universidad de Berkeley, especialista en mercado de salud de la Universidad de Sydney. Y en segundo término, al ingeniero Eduardo Vergallo, miembro de la comisión directiva de los Latin Grammy, profesor titular en la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, nominado a Mejor Productor del Año, referente en grabación, mezcla y masterización, creador del primer estudio de mastering en la Argentina, ha trabajado con artistas y trabajos como Soda Stereo, Gustavo Cerati, Diego Torres, Mercedes Sosa, etc. Bueno, les agradezco mucho a los profesores y bueno, les doy la palabra entonces. Bueno, Gabriela, tomo yo la palabra primero, con permiso del ingeniero, de Eduardo. Agradecerte profundamente esto a la universidad, de la cual me une una larga historia, a la invitación, a todos los que hicieron posible esto, y por supuesto a todos los que están participando, que sé que son unos cuantos. Entiendo que ya hay preguntas que recibimos, lo cual son las preguntas que vamos a responder primero. ¿Es correcto, Gaby? Así es, Patricia, así es. Muy bien. Y voy a hablar con total confianza con Gabriela, son muchos años que nos conocemos, muchos, poquitos. 25, 26. Sí, no es nada, es una parte de una vida. Y agradecerle también muchísimo al ingeniero Eduardo Vergallo, que ha tenido la gentileza de hacerte este tiempo para poder dar esta charla. Así que, Eduardo, muchísimas gracias y te paso la palabra. No, bueno, bienvenidos todos, gracias por la invitación. Esperemos poder responder las preguntas que enviaron de la manera más sencilla posible. Entiendo que el público es diverso, ¿no? De músicos, estudiantes de la carrera, etcétera. ¿Es así, Gabriela? Así es, tenemos una diversidad entre estudiantes, graduados, personas con disminución de la audición, así que es bien heterogéneo. Bueno, a los que ya están especializados les pido disculpas, porque lo que van a oír seguramente ya lo conocen, pero vamos a apuntar al público en general. Ok. Bueno, ¿qué les parece? Comenzamos con nuestra primera pregunta. Está dirigida para Patricia y lo que quisiéramos saber es qué tipo de pérdida auditiva ocasiona la exposición al ruido. Bueno, como ustedes saben, o los que no, es decir, pero lo han oído nombrar, la exposición al ruido causa una pérdida de audición de tipo perceptiva, donde hay una lesión directamente en la cóclea. Lo que tenemos que tener en cuenta, que de acuerdo a los estadios que va atravesando, se ve el mouse que estoy
viendo el escotoma, Gabriela, ¿sí? Sí, perfecto. Pasa por distintos estadios, es decir, etapas o fases. Y como ustedes van viendo, se va profundizando a medida que va pasando el tiempo hasta hacer una hipoacusia perceptiva profunda. Lo que tenemos que tener en cuenta, todos conocen lo que es el campo auditivo, donde ustedes tienen el umbral de lo que es molestia y el umbral de dolor, porque esto presenta un fenómeno que se llama reclutamiento, se van achicando y hace que sea muy molesto. Así que con esto creo que contesto la pregunta lo más rápido posible. Creo que es claro para todos, ¿sí? Bien. Bueno, continuamos. Para Eduardo, vamos a preguntarle, para que se considere que un paciente tiene riesgo de pérdida auditiva, ¿cuántas horas de exposición al ruido debe haber? Bueno, al principio, Patricia, tenés que dejar de compartir la pantalla para que Sí. yo pueda compartir la mía. Sí. Okay. Acabo de hacerlo, entonces. ingeniero. Ahí va. Un segundito que hay un tema de... Se me desconfigura un poco. Ahí está. Ok. Esta respuesta es muy importante, porque la gente en general, me refiero al público en común, piensa que solamente depende el tema del riesgo de una pérdida auditiva con la intensidad del ruido que tenga. Y en realidad es una combinación entre la intensidad y la duración a la cual estamos expuestos a ese ruido. Les voy a mostrar un gráfico que muestra en el eje vertical cantidad de horas. Está haciendo tope en 25 horas. Y en el eje horizontal tenemos decibeles en tipo A, que es una manera de medir la intensidad de ruido, que no contempla mucho ni los muy graves y los muy agudos, pero es lo que se usa genéricamente como para tasar niveles de ruido. Por ejemplo, la municipalidad cuando viene a inspeccionar un lugar generalmente lo hace con decibeles A. Entonces, de este gráfico uno puede decir, ok, si tengo un ruido de 80 decibeles, puedo estar expuesto a ese ruido 25 horas, que es un montón, o sea, todo el día, que no voy a tener un problema. Eso no va a provocar ningún daño. Y de ahí para abajo tampoco, obvio. Ahora, en la medida que yo empiezo a aumentar de 80, 85, 90 decibeles, fíjense cómo la curva va bajando muy rápido y paso de 25 horas a 7 horas y algo. Y para 90 decibeles, solamente 2 horas y media. Quiere decir que yo estoy expuesto a ese ruido durante 2 horas y media, eso ya me empieza a provocar un daño permanente. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cuánto es el ruido en mi trabajo o en mi ambiente, lo que sea? O hasta inclusive ustedes pueden estar con un aire acondicionado en el lugar de trabajo que es muy ruidoso y ustedes no se dan cuenta y eso va sumando al nivel de ruido permanente. Y para que ustedes sepan, bueno, no se van a ir a comprar un decibelímetro, pero saben que en los teléfonos que tenemos hoy en día, los que se llaman smartphones, casi seguro pueden bajarse una aplicación gratuita que con un nivel de error más o menos les va a dar una idea de cuánto ruido tienen en una situación y en otra. Y van a poder sacar conclusiones que más allá de la molestia que tengan, les va a ayudar a poder prevenir. ¿Por qué? Porque este asunto es básicamente prevención. Yo tengo que evitar estar expuesto al ruido todo lo que pueda. Y yo estoy expuesto al ruido en muchas situaciones. Para que se den una idea, yo muchas veces comparo los transportes públicos en distintas ciudades que me ha tocado viajar y veo como algunos países tienen, por sus mecanismos, por mantenimiento de las máquinas, etcétera, niveles de ruido muy bajos dentro de un vagón de un subte. Y versus línea A, que son vagones muy antiguos acá de la capital de la ciudad autónoma, tienen mucho nivel de ruido, muy alto. Estamos hablando de 100 decibeles. Entonces, si ustedes tienen que hacer un trayecto largo, o supónganse, el maquinista que trabaja toda la jornada ahí, está expuesto a esos 100 decibeles y debería estar
menos de una hora expuesto, y sin embargo por ahí trabaja una jornada entera. Entonces, ustedes a lo mejor tienen un viaje largo desde su casa al trabajo, cuando puedan volver a ir a trabajar, y se van a encontrar con que, uy, estoy en un medio de transporte que tiene mucho ruido. Y ni hablar si le sumamos, para pasarla mejor en todo ese tiempo de viaje, un par de audífonos con los cuales yo me entretengo escuchando la radio o lo que sea, y estoy tratando de superar el nivel de ruido ambiente con el sonido de la radio, de la música que esté escuchando. Entonces estoy atacando a mi oído con mucho nivel de presión sonora. Entonces, como la respuesta a esto es decir, cuidado, es una combinación de nivel de ruido y de tiempo en que estamos expuestos. Eso es lo peor que puede pasar, es estar durante mucho tiempo frente a la misma presión sonora alta. Bien. Creo que por ahí. Después voy a avanzar un poquito, creo que la próxima pregunta me permite explayar un poco más. Bueno, bien, Eduardo. Paso a la siguiente entonces. ¿Qué daño puede causar en el oído la exposición al ruido permanente? Sí, voy a ser bien categórico. Daño irreversible. Porque, ¿qué pasa? Yo siempre me gusta hacer analogías con cosas para que la gente lo entienda. Evidentemente, si uno tiene que agarrar algo caliente para sacarlo del horno, se protege, ¿no? Y utiliza un guante, un repasador, lo que sea, porque pues, si te quemas, se te crea una ampolla, lo que sea, pero con el tiempo se cura y después puede volver a estar. Si es de un grado muy, muy alto, te queda una marca para siempre en la piel. Bueno, esto es algo parecido. Si ustedes llegan a dañar las células, realmente el daño es irreversible, no se vuelven a recuperar. Fíjense en esta imagen, hay a la izquierda células sanas y a la derecha cómo quedan las células después que han sido dañadas, expuestas a mucha presión sonora por el motivo que sea. Y realmente, y la doctora Faletti y seguramente Gabriela también me pueden afirmar de que no hay una reconstitución con algún medicamento o con dejar que el oído descanse, no se recupera. ¿Es verdad? Es correcto. Sí, Gabriela, si me permitís. Adelante. Lo que ustedes están viendo dañadas son lo que hablábamos, las células ciliadas que están dentro del órgano de Corti. Todavía no hay ningún medicamento que permita la restauración de estas células, si bien se está investigando con neurotrofina, que es una droga que se inyecta directamente a la cóclea, y se ha visto que ha habido pequeños crecimientos de algunas cilias, pero eso no es definitivo. Entonces, en la medida que vayamos destruyendo esas células, ese órgano de Corti va a empezar a tener alteraciones, por lo cual eso va a afectar directamente a la audición, como vimos en ese primer slide, que va a ir incrementándose la pérdida a medida que pasa el tiempo y seguimos expuestos al sonido. Es muy importante tomar conciencia de que, se dañó y no vuelve. O sea, nadie tiene esa conciencia. A mí nunca me lo explicaron en toda mi carrera, hasta que, fui un poco más grande. Pero uno piensa, no escucho bien durante un tiempo, ¿no? Cuando salen de una discoteca o de un concierto muy fuerte, les queda como ese pitido, ¿no? Esos acúfenos, lo que sea. Y al día siguiente por ahí ya se fueron, algunos amanecen todavía con ese ruido, pero después como que piensan que está todo normal. Y en realidad, haber estado expuesto en un concierto durante tantas horas, de a poco va lesionando todas esas células que estamos viendo ahí. Y como es acumulativo, se empieza a poner la cosa cada vez peor. Y en la medida que pasan el tiempo sin cuidarse, van a empezar a notar que es algo que ya está ocurriendo en la población mundial ya relativamente joven, a partir de los 20 y pico de años, que hay una disminución en la audición, porque justamente el hecho de estar escuchando tanto tiempo con audífonos, en situaciones para las cuales nuestro oído no está diseñado. Nuestro oído está diseñado originalmente para escuchar la voz humana, los ruidos de la selva o cosas así, no de una ciudad muy, muy poblada, ni de máquinas, ni de audífonos a 90 decibeles. Así que la cosa es cuidado, cuídense porque se va y no vuelve. Bien. Bueno, gracias, Eduardo. Para Patricia, Dejo de acá compartir. me llegó la siguiente pregunta.
en las pérdidas producidas por ruido, ¿se presentan acúfenos? Bueno, Eduardo recién hizo referencia a eso, ¿no? Es decir, sí, supongo que todos los que están saben lo que es un acúfeno o un tinnitus, ¿sí? Es ese ruido que aparece y que sentimos. Al principio, en un primer estadio, suele aparecer, como bien el ingeniero dijo recién, en el momento que se va la gente del concierto o que deja de estar frente a la fuente sonora, al principio más rápido, después se va demorando. Y eso nos está indicando que ya el oído está sufriendo. Es decir, una analogía muy simple de un acúfeno es, si yo me quemo, siento dolor porque eso proviene del tacto, el cerebro lo interpreta como dolor. Si mi oído está sufriendo, el cerebro interpreta ese sufrimiento como un zumbido, como un acúfeno o un tinnitus, como lo quieran llamar. A medida que la audición va empeorando, ese tinnitus se hace permanente y cuando ya es profunda, muchas veces tiende a desaparecer. Las frecuencias que se van a afectar son las frecuencias que en general tienen relación con la pérdida auditiva. Si volvemos un segundito, Gaby, me permitís este primer slide, vemos que al principio se puede afectar y el zumbido puede ubicarse en la 4000, más adelante a lo mejor está entre las 3000 y las 6000, y después se va ubicando más cercano a las frecuencias dañadas. Creo que había otra pregunta con esto, ¿no? Sí, que viene un poquito de la mano del anterior, Patricia. ¿Qué tratamientos hay en la actualidad para los acúfenos? Bueno, hay muchos tratamientos. Ninguno de ellos les podría decir que es efectivo. Hay desde métodos simples, en donde se hace un enmascaramiento del acúfeno, con ruido blanco, con banda estrecha, y se lo tiene al paciente enmascarándolo, con el audiómetro por un tiempo. Por supuesto, medicación, distintos medicamentos. Equipos que combinan ese enmascaramiento de manera más sofisticada con tratamientos incluso psicológicos, porque los acúfenos suelen ser muy perturbadores, sobre todo cuando permanecen en forma permanente. Y hay un tratamiento que es relativamente nuevo, que conjuntamente con una persona amiga y que ella se ha dedicado mucho a esta investigación, que es tratar de utilizar para el paciente la misma, ubicar muy bien, a veces hace falta utilizar lo que es un audiómetro, de alta frecuencia, identificar exacta la frecuencia en la que está ese acúfeno y tratar de hacer estimulación con esa frecuencia. Ninguno de estos tratamientos en general es efectivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es hacer una muy buena identificación, un buen diagnóstico diferencial que sea un acúfeno producido por esta lesión, porque también sabemos que existe, sobre todo en la gente grande, acúfenos que en realidad son alucinaciones auditivas, y eso es otra cosa. Una vez que tenemos ese diagnóstico hecho, podemos tratar de probar, pero es muy difícil que se vaya. Lamentablemente yo he tenido pacientes que han llegado a tener una pérdida severa y han pensado en quitarse la vida incluso, de la desesperación de lo que era tener ese acúfeno. ¿Cuándo mejora este acúfeno? Cuando yo consigo equipar muchas veces al paciente. Y ahí entonces es donde, vos la conoces mucho, a Vicky Sánchez, Sí. Gaby, es decir, donde se ha visto que por ahí, con los distintos filtrados que tiene un audífono, podemos hacer que coincida justo la mejoría de la audición con la frecuencia del acúfeno identificada. En general el acúfeno tiende a mejorar o a desaparecer un poco, ¿sí? Pero esto no pasa siempre. Adelante, Perdón, Gabriela. ¿puedo Sí. hacer una pregunta fuera del programa que se me ocurrió recién?
¿Los Sí. acúfonos siempre se manifiestan en una sola frecuencia o puede ser que alguien tenga 2 frecuencias o 3? No, alguien puede tener, en la medida en que la pérdida, digamos, va avanzando y se presentan en general en las frecuencias que están perdidas. Lo que pasa es que muchas veces en las audiometrías regulares hay frecuencias que no tomamos, se toma por en el 1000, el 2000, el 4000, el 8000, y las intermedias, 1500, 3000, 6000, no es una cosa estandarizada. Cuando hay un acúfono es muy importante tomarlas todas, porque a veces es bien puro, se refiere al sonido que está más perdido, y otras veces, como bien lo dijiste recién, es como una mezcla. Por eso en esos casos hay que hacer como, o enviar un sonido que tenga, es decir, esa combinación de frecuencias, o bien ir a lo más simple, que es utilizar un ruido blanco, una banda estrecha, que es una combinación de varios sonidos. ¿Respondí? Bien. Sí, no, me imagino a alguien que escucha como un acorde totalmente random, pues si tiene un criterio musical te puede ver loco, de estar escuchando algo disonante, digamos. Una cosa es escuchar una frecuencia, bueno, pero ya escuchar un acorde disonando, uff, difícil. Exacto. Ok, gracias Patricia. No. Bueno, voy a continuar entonces con Eduardo, que Voy a acá dejar de compartir pantalla otra nos vez. preguntan, Eduardo, tiempo e intensidad permitido. Bueno, de nuevo está relacionado con lo que dije al principio, pero vamos a ejemplos bien claros. Perdón. Ahí. Como dije al principio, hasta 80 decibeles pueden usar todo el día. Se van a dar cuenta que si ustedes utilizan una aplicación para medir, van a ver que es muy fácil llegar a 80 decibeles. Hasta 85 también. Y ahí tiene unas 8 horas. 90 decibeles no se recomienda más de 2 horas y media, porque entramos ya en el tiempo de exposición que es ya dañino para nosotros, para cualquiera. Piensen que las máquinas, no sé, una moto, por ejemplo, hacer un viaje en moto con el escape un poquitito libre, genera un ruido tremendo, tranquilamente 100, 110 dB. Por ahí el que está en la moto lo siente un poco menos porque el escape está hacia atrás, pero el sonido está. Entonces, es muy importante que ustedes como usuarios empiecen a calificar cuál es el ruido que generan o al cual están expuestos. Yo siempre me acuerdo una vez yo no soy una persona de hacer deporte ni nada, pero una vez en un hotel que estaba, bajé al gimnasio del hotel y estaba la profesora que hacía una clase de aeróbics o esto con las bicicletas. Bueno, ya 15 bicicletas ahí, el mecanismo ya hacía un ruido muy importante y ella encima tenía la música, todo lo que da. Y yo pensaba, digo, uy, o sea, tranquilamente había 100 dB ahí, pero seguro. Digo, esta profesora que está acá todo el día, toda la mañana, escuchando a ese volumen, no se da cuenta que está lastimándose los oídos en forma permanente. Y, no sé, es muy común, les debe haber pasado, gente que escuchan ustedes qué es lo que está escuchando en el auricular, digamos. La tienen a 1 metro y ustedes escuchan el sonido que sale de su oído por el auricular que tiene puesto, y ustedes lo están escuchando y decís, uy, eso debe estar tranquilamente a 100 dB. Piensen que está muy cerca, está metido en el canal auditivo o apoyado, y entonces la transferencia es muy eficaz, no hay pérdida en el aire, nada. Entonces, poco tiempo, poco volumen, cuídense los oídos. Es así como muy genérico el comentario, porque es muy fácil pasarse, tanto sea de los volúmenes como pasarse en la cantidad de tiempo. Mi recomendación es, si ustedes están en un ambiente de trabajo ruidoso, bueno, traten de buscar el origen de eso con el aparato que tengan para medir, que les repito, puede ser con un smartphone, con una aplicación. No es un instrumento de medición profesional, pero les va a dar una idea qué es lo que más ruido está haciendo y qué tipo de ruido. Entonces pueden decir, ok, a ver si lo cambio de orientación, si le pongo una caja a algo para que minimice un poco, o si es algo que no lo pueden minimizar, por lo menos pueden minimizar el tiempo que están expuestos a eso. Hacer pausas. Hacer pausas es muy, muy importante. ¿Estamos Bien, por ahí? Eduardo.
Sí, bien, Eduardo. Bueno, se están agregando entonces otras actividades que tienen exposiciones al ruido que uno la verdad no las tienen en cuenta, porque esto que me contás de la profesora o la entrenadora en un gimnasio, empiezan a agregarse. Pero es que ya todos estamos expuestos, no se trata solamente de un operario, que era como la imagen que teníamos Tal típica, cual. ¿no? El que tenía que protegerse. No, ya está, ya estamos todos expuestos. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, entonces viene de la mano lo siguiente, preguntarte acerca de, en la actualidad, protectores auditivos, modelos, tipos de protectores. Bien. Bueno, en principio vamos a hacer una calificación grande, que son los externos, digamos, los que yo me coloco como si fuera un auricular de estos que usan para escuchar música, ¿no? Estos en este caso no tienen ninguna conexión, nada, son simplemente un tapón externo, ¿sí? Me aíslan, ponen una barrera física entre el ruido y mi pabellón, y trata de atenuar lo más posible. Como ven, es muy apretado, porque la idea es que no entre por ningún lado el sonido, y yo pueda tener ahí una atenuación. ¿Qué pasa? Esto no es muy cómodo, y los operarios o quien lo usa tienden a descansar y sacárselo y hacer pausas, y con lo cual quedan expuestos, ¿sí? Hay que tener mucha conducta para poder hacerlo, pero la verdad es una de las maneras, y es lo que van a ver en cualquier maquinista, ya sea maneja un tractor, una máquina pesada, etcétera, seguro. Los bateristas, por ejemplo, también usan esto, ¿no? Se colocan eso para justamente el ruido que ellos generan, tratar que les impacte lo menos posible, porque están muy cerca de la fuente de ruido. Y después están los internos. Acá tengo, por ejemplo, unos típicos 3M, que son económicos. Hay unos más económicos aún que vienen sin el cordoncito, que es para no perderlos, ¿no? Y fíjense que tienen ahí una cifra ahí de 25 decibeles de reducción de ruido. Acá tienen otros de 32, dicen. Bueno, no hay por qué creer exactamente cómo miden esa cantidad de decibeles de atenuación, pero la realidad es que, dado que estamos en una etapa de iniciación de concientización, si bien esto no es lo mejor, es un primer paso para decir, ok, me voy a cuidar, me voy a proteger. Si los compran en cantidad, obviamente les va a salir más baratos, son algo que en muchos lugares los regalan. Estaban viendo iniciativas justo antes de que empiece todo este tema de la pandemia, de haber lugares en los conciertos donde te ofrecen con dispensers, tapones. Yo también, de nuevo, con el tema de las analogías, vieron hace unos años, hace 20 años, empezó, sí, claro, a partir de los 80, 90, con el tema del HIV, empezaron a aparecer en los baños de los bares y de las discos dispensers de preservativos, ¿no? Porque era como el lugar típico donde decías, uy, voy a tener contacto con alguien, me voy a cuidar. Bueno, lleven siempre estos preservativos, porque es muy habitual tener un problema de exceso de ruido involuntario, no porque uno lo genere o lo que sea, sino que vas a estar expuesto. Vas a ver un concierto, vas a una discoteca, ni hablar. Sí, siempre tenete en tu bolsillo un par de estos, porque, repito, no es lo mejor, pero te va a ayudar. Si quieren buscar, y la manera de colocarlos es así, se apretan bien, se hace como una salchichita infinita, se meten en el canal auditivo lo más adentro que puedan, y eso se expande, y realmente van a ver cómo les tapa bastante bien todos los sonidos, y pueden mantener una conversación sin problema, pero no se van a estar dañando tan fuerte, porque le van a estar atenuando por lo menos unos 15 decibeles, en algunos casos más, el ruido al cual estén expuestos. Hay otro tipo de atenuadores un poco más sofisticados. Van a ver que tienen algún tipo de filtros. Hay inclusive algunos con moldes que los pueden hacer con la forma de su propio canal, para que selle perfecto, porque en el sellado está gran parte del truco de la eficacia del tapón. Y hay unas tecnologías que tienen ese material que se ve ahí, como unas balas de titanio, como para aislar aún más. Así que realmente en los últimos 5 años se desarrolló toda una industria de tapones para los oídos, que son gente que los usa hasta para dormir todo el tiempo, pero en la comunidad en la cual yo me muevo, que es de músicos, ingenieros, es muy habitual ya ver a gente que está todo el día con tapones puestos.
sea, se dan cuenta que su herramienta de trabajo es el oído y es fundamental conservarla de la mejor manera posible. Luego tenemos un tercer tipo de sistemas de reducción del ruido externo, que son auriculares activos. ¿Activos qué quiere decir? Que llevan una batería, una pila, y cancelan el ruido. No sé si se alcanza a ver, acá hay dos ondas senoidales, la que está más oscura, digamos, sería el nivel de ruido, y la que está más clarita, no sé si se ve, que es opuesta, está desfasada a 180 grados con respecto a la que estamos mostrando, lo que hace es activamente, o sea, con un amplificador y un micrófono, genera el ruido que está viniendo de afuera, pero en forma opuesta, entonces se cancela. Eso es muy útil en lugares donde uno, por ejemplo, en un viaje en avión, ¿no? Yo que me ha tocado viajar mucho, para mí es fundamental viajar con esto porque si no son por ahí 8 o 10 horas de ruido continuo muy, muy fuerte, ¿no? En la cabina de un avión, por más que está aislada lo más posible, y ni hablar si uno viaja detrás del nivel de las turbinas, ahí es mucho más fuerte. Entonces, cancelación de ruido vienen de las dos maneras, con tipo auricular externo o tipo intraoral, digamos, un taponcito ahí para tener la mejor aislación. Repito, es muy importante usar un sistema en el cual selle de la mejor manera posible el ruido externo. ¿Por qué? Porque haciendo eso, lo que voy a hacer es minimizar el volumen que yo necesito para poder escuchar. Supongamos que si afuera hay 100 decibeles de ruido y yo quiero escuchar bien, lo voy a tener que poner a 105 para diferenciar bien. En cambio, si yo atenúo con el sistema de auricular 20 decibeles, necesito escuchar a 82, 83, no a 105. Es mucha la diferencia. Así que cuanto mejor tapen el canal auditivo con el auricular, menor va a ser lo que necesitan para superar ese ruido externo. ¿Está claro? Genial. Sí, Eduardo, mira, que viene de la mano un poco que me están preguntando, ¿a partir de qué intensidad se debería usar sí o sí el protector auditivo? ¿Y vos qué material considerás que sea el más efectivo para realizar los protectores personalizados? ¿Silicona? No sé qué. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo todavía no tengo mis propios personales, porque uso todo el tiempo estos descartables, ¿no? Ahora, como es tan difícil precisar a partir de qué nivel, yo uso todo lo que puedo. Esa es mi recomendación. O sea, porque me ha pasado muchas veces en lugares donde no me esperaba que iba a estar en una situación molesta, y hasta en restaurantes me he puesto tapones, porque hay muchos restaurantes que hay un nivel de ruido altísimo. No solamente por la música, sino por la gente. Y yo, voy a estar una hora acá, un tapón, al que tengo al lado lo escucho y ya, y como tranquilo. Entonces, realmente el valor de decibeles es muy bajo, para el cual ya debemos protegernos. 80 y pico, como te decía antes, es muy habitual encontrar niveles tan ruidosos. Entonces, bueno, la respuesta es siempre. Cuídense porque... Sí. Gabriela, con respecto al material, que me parece importante cuando vos hablas de los personalizados, creo que lo ideal, en mi experiencia personal, cuando he hecho protectores personalizados, es trabajar con silicona y después la terminación en silicona blanda, ¿sí? Hay en algunos lugares mucha sofisticación, y bueno, Eduardo lo puede explicar mejor. En ese tipo de protectores a veces se ponen como pequeños, como si fueran, no son tubos de ventilación, pero como él mostró, como esos, digamos, agregados de metal que permiten atenuar para determinada frecuencia, pero eso no es lo más común. Pero si se hace un protector personalizado, que sabemos que en general es lo que inclusive está dentro de la legislación nacional, son los que dan una mayor y una mejor protección en cuanto a intensidad, hay que realmente tratar de hacerlos de manera muy bien hechas y muy confortable, porque si no, el paciente no los va a usar, o el usuario, no el paciente, y no se los va a poner. Por eso creo que lo que Eduardo menciona con muy acertadamente, te diría, es cuando él dice
que esos que son descartables, los más comunes, los más baratos, hay que tenerlos a mano y hay que usarlos, porque es decir, van a tener una atenuación y no todo el mundo va a andar con protectores personalizados que además son mucho más caros. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Claro, porque hay, en realidad, permíteme acotar una cosa, nosotros tenemos leyes acá donde realmente se multa en los conciertos, en los festivales, que la gente no se pase de una determinada cantidad de nivel de ruido, pero la realidad es que no se cumple, ¿no? Como muchas leyes que hay, cosas no están implementadas. Entonces, cuídense ustedes, que son los que tienen que tener la conciencia propia de decir, ok, me cuido yo y me llevo tapones a ver al concierto que sea o a la discoteca. Ok, Eduardo. Te pregunto una cosa más, y con respecto a los protectores que utilizan los músicos, tienen características especiales, ¿verdad? Se hacen a medida, pero es como que tienen un cable que conecta, tienen... Claro, lo que pasa es que esos no son protectores en sí, sino que es un sistema de monitoreo, lo que antes se utilizaba en el piso, ¿no? Como unos gabinetes en el piso, ¿no? Que obligaba a tener mucho volumen. Esto, la idea es tener un monitoreo personalizado que aísle muy bien del ruido de afuera, muy bien, para poder tener menos volumen. ¿Por qué? Porque si empezamos a demandar mucho nivel directamente acá en tu sistema de monitoreo, tenés por un lado el daño y por otro lado la desafinación, ¿no? Hay un engaño del pitch a nivel cerebral que cuanto más alto es el nivel, uno más tiende a calar la nota. Entonces, tiene que estar como en el volumen justo. Ok. Bueno, Eduardo, ahora vamos a pasar acá a la doctora. Le voy a preguntar... A la doctora, me hace gracia que me digas doctora. Dale, dale. ¿Qué tabla aconseja para determinar el porcentaje de pérdida auditiva y cómo se traslada esto a la tabla de incapacidad? Bueno, voy a hacer acá muy breve. Hay 550 millones de tablas que están descritas en el libro. Las pueden encontrar todas detalladas. ¿Lo están usando en la cátedra, Gabriela, el libro mío? Obviamente. Obviamente. Están todas detalladas en mi libro. Gracias. Que lamentablemente no se consigue más. A mí la que más me gusta es el índice de cohesión social, la muestro, no la voy a explicar, de Davis, que es quizás una de las más antiguas, pero que la adaptó el profesor Tato y sus colaboradores para el lenguaje español, porque esto era americano, porque en realidad esto se basa en la medida de la palabra hablada, y nosotros cuando hablamos de capacidad auditiva, creo que la capacidad de lo que entendemos, de lo que conseguimos escuchar. Sin embargo, ustedes van a encontrar que lo que habitualmente se usan son lo que recomienda la Asociación Americana de Otorrino y Oftalmología o la Asociación Americana de Audiología, que es una tabla en la que toma frecuencias, el 1000, 2000 y el 3000. Y hace una fórmula matemática para la incapacidad. Ok, voy a poner un bocadillo porque me preguntan cuál es el libro y se llama Manual de Audiometría. Manual de Audiometría, muy bien, gracias. Lo digo yo. Está en la biblioteca de la universidad, creo, okay. ¿No? Sí. Bueno. Sí. Bueno, si me preguntan, vos no, pero acá había otra pregunta en esto que es ¿cómo se traslada a la tabla de incapacidad? La tabla de incapacidad se refiere a lo que le va a corresponder particularmente cuando hablamos de un trabajador, que es la total, se llama total obrera, que es lo que tiene directa relación con lo que es la indemnización. Cuando hablamos de este tipo de patología, sabemos que si un sujeto pierde un oído, porque no está contemplado claramente, es el 42% la total obrera. Entonces, acá lo que se utiliza es, por un lado, una fórmula matemática, si no lo perdió todo, cuál es la capacidad que tiene versus lo que resulta incapacitante. Esto marca un solo oído, lo cual no lo vamos a multiplicar por 50, pero se le agrega entre un 25 y un 30% la pérdida del oído adicional. Y
es una fórmula que en general la que los hacen son los peritos médicos. Entonces, nosotros lo que tenemos es que proveer una información muy buena y muy clara acerca de cuánta capacidad o cuánta incapacidad tiene ese sujeto. ¿Está bien, Gabriela? ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, ¿Está claro? clarísimo, clarísimo. Quería preguntarte, ¿existen estudios de campo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Con qué se mide? ¿Y si actualmente se está estudiando el ruido en algún lugar específico? Realmente estudios de campo había, en una época se hacían mediciones de ruido en distintos puntos, en pleno centro, en subterráneos, pero no en los colectivos, en los lugares de mayor tránsito. Pero esos estudios de campo que se hacen con un decibelímetro profesional, los hacen los que son técnicos de seguridad industrial, no está estandarizado. Y en realidad, si vos me decís si se está estudiando el ruido en algún lugar, no. Quizás cuando se estudia es cuando hay una queja, por ejemplo, de un vecino. Vieron que, no me acuerdo el nombre del disjockey, que hace poquito... Patricio, no me acuerdo el apellido, el que está en Talcahuano y Arenales. El que está en Talcahuano y Arenales, que bueno, ponía música muy fuerte. La primera denuncia que tuvo fue cerca de vecinos, en plena cuarentena, silencio a la noche, por compartir y por alegrar, pero la primera queja la obtuvo de varios vecinos que les molestaban esos niveles fuertes de sonido. El segundo fue porque salió todo el mundo junto y se puso a bailar en la calle en plena cuarentena. Pero en esos casos, cuando ocurre algo así, hay una denuncia, entonces sí van los peritos y hacen la medición de ruido. También ha pasado en algunos conciertos, como en River, ¿sí? que han superado los límites, o como a veces en la cancha de polo también, es decir, creo que Eduardo puede compartir ahí lo diferente que es en Europa, por ejemplo, cuando vos estás frente a un monitoreo, ingeniero. Sí, sí, hay países dentro de Europa, no todos, donde son mucho más firmes con las leyes y realmente no te dejan que te pases de los niveles que están autorizados para los distintos eventos. Acá hay un caso muy importante que es el del Estado de Obras Sanitarias, que realmente han hecho un trabajo muy grande de aislamiento para que no salga el sonido hacia afuera, porque había muchas quejas de vecinos. Y realmente si querés hacer un show ahí, cuidan mucho porque se ve como una orden de que si se pasan, se lo cierran. Entonces, ante eso, la ley la cumple directamente el propietario, ¿no? Pero hay una cosa que quería remarcar respecto de lo que dijo recién Patricia, de la anécdota esta del disjockey en Palermo. Claro, ¿qué pasó? No es que antes no ponía música esta persona. Pasa que ahora hay tanto silencio, o lo hubo en estas primeras épocas de cuarentena, que la gente se dio cuenta de que había un sonido extra. Y eso es algo muy importante porque en muchos casos cuando hay denuncias, dice, bueno, tiene que medir 90 decibeles, pero ya 90 decibeles hay en la calle. Entonces, son tipos de ruidos distintos, unos son continuos, otros son alternados, pero el nivel de ruido que tenemos en la ciudad es muy grande, muy grande. Entonces, a veces es como ridículo pautar la ley de alguna manera, es como impráctico. Lo cual quiero dejar claro que, no sé si ustedes lo han apreciado, pero el nivel de silencio que había en la noche en los primeros 2 meses de cuarentena es increíble, ¿no? Yo vivo cerca de Panamericana y nada, no escuchaba nada, era un silencio increíble. Bueno, tengamos una ciudad más silenciosa. Es así, es así. Bueno, a ver, para Eduardo, ambientes de ensayo y al momento de tocar en vivo. Lo mismo para los trabajadores que están involucrados, es decir, los sonidistas, los asistentes. ¿Cuáles son las recomendaciones, Eduardo? Voy a tener que dejar de compartir la pantalla un segundito, por favor. No, ya no la estabas compartiendo, ¿eh? No la estabas compartiendo. No la estaba compartiendo. No, bueno. No. Bueno, hablé. Bueno, lo mismo, acá
hay que usar el sentido común que les decía antes con respecto de las fuentes de ruido. Es muy habitual que, por ejemplo, en un ensayo donde hay un baterista, ¿no?, que tiene sus instrumentos de percusión, tiene platillos, que son elementos que tienen una frecuencia muy alta y que se prolongan en el tiempo, a diferencia de los parches, que tienen un ataque muy corto, y no tienen sustain, o sea que es un sonido cortito, pero muy fuerte. O sea, un golpe de un tambor de un baterista puede llegar tranquilamente a 110 decibeles. Es muy, muy, muy fuerte. Entonces, los músicos que se colocan por la disposición que tienen que tomar en la sala de ensayo, con su oído cerca de un platillo o con el otro cerca del platillo, es lo muy esperable que empiecen a tener un decrecimiento en la percepción de las frecuencias agudas, solamente por la posición. Entonces, ¿qué hacer? Protegerse, número uno. Y la otra es tratar de ponerse de una manera que eso impacte no tan directamente sobre el oído, sino a lo mejor ponerlo de frente a lo que les está molestando. Obviamente que implica tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Saben que las salas de ensayo habitualmente para los músicos son lugares pequeños y medios como comprometidos a ese nivel, pero de nuevo, está en la capacidad de cada uno de entender cuál es el perjuicio de eso, en buscarle una solución. La otra es, y sé que por ahí va a sonar raro, es tratar de tocar a menos volumen. O sea, no todo tiene que sonar fuertísimo, ¿no? Está asociado muchas veces que la intensidad da más fuerza. En realidad la fuerza viene musicalmente por otros aspectos, no solamente por el volumen. Así que es una cosa como para evaluar ya una mezcla entre técnico y musical. Pero si tienen que tomar una decisión, es ubicarse en las posiciones menos contaminadas, menos peligrosas para mis oídos. Digamos, yo me cuido, ok. A veces un cambio de estrategia de ubicación es suficiente como para que se atenúen varios dB, porque muchos de estos sonidos son muy direccionales. Con esto quiero decir que son como una especie de linterna que apuntan ahí. Obviamente inundan todo el cuarto, pero lo que llega directamente a nuestro oído es como mucho más intenso que lo que llega estando como en un ángulo distinto, ¿no?, de ataque. Y segundo, si ustedes son ingenieros de sonido, obviamente, o asistentes que están en el escenario, siempre llevar protección. No hay manera de que no los vaya a sorprender o el concierto o un error que a veces sucede, lo que se llama un acople, un feedback en el escenario, que el sonido del micrófono sale por el gabinete y se retroalimenta y tiene un volumen muy fuerte. Siempre estar protegido, siempre, siempre, siempre. Van a escuchar igual, van a lo que está sucediendo, pero protéjanse porque lamentablemente en los conciertos la manera de llevar adelante la situación para que la gente escuche es poner toda una gran cantidad de sonido en el frente del escenario y que trate de cubrir a toda la audiencia. En vez de tener un sonido distribuido donde obligaría a tener fuentes más chicas de sonido, se pone mucha presión sonora adelante y poco y para que llegue al fondo del local. Y adelante es tremendo la presión que hay. Por eso, cuando están los fans que hacen la cola toda la noche para el concierto y abren la puerta y van corriendo para quedarse ahí, realmente sí es muy excitante, pero es muy peligroso, ¿no? Sobre todo, no los que están en el centro tanto, pero sí los que están más hacia las puntas, que les pega más cercanamente los sistemas de sonido. Si van a hacer eso, ni hablar que lleven protección, y lamentablemente les conviene hacer pausas y alejarse cada tanto para descansar el oído y no estar expuestos tanto a esa fuente, ¿no? Bien, bien, clarísimo. No reparten, ¿no?, protectores antes. No reparten todavía. Eso es una cosa que sería se una empezó a medida de hablar prevención que estaría buena. Se empezó a hablar antes de la pandemia, muy importante, sí. Bien. Bueno, continuamos. Ahora voy a compartir Patricia, la pantalla. El ruido en las aulas. Oye, qué importante. Sí. ¿Cómo afecta esto en el aprendizaje, y más si se trata de niños hipoacúsicos? Voy a compartir la pantalla ahora, sí. ¿Y qué señal ruido necesita un niño con pérdida auditiva para que el aprendizaje sea efectivo? Bueno,
¿Qué nos Eh, recomendás? Acá tenemos que primero entender, sin complicarnos mucho, lo que es la importancia de la señal ruido. Es decir, en este caso la señal sería la palabra hablada, ¿correcto? Y el ruido es el ruido ambiente, como vimos afecta mucho. Es decir, señal ruido se trata para distintos índoles y no voy a entrar en la parte específicamente porque es complicada. Pero bueno, es una proporción entre la potencia que hay de la palabra con la potencia que hay del ruido. Entonces nosotros tenemos que mantener un valor que en general tiene que ser de por lo menos más 25 decibeles de la palabra sobre el ruido para que podamos tener un buen desempeño de la palabra. Habiendo entendido esto, es decir, esto está en inglés, pero es claro de ver, fíjense que si yo tengo una audición normal con 24, 18 decibeles de esta señal ruido, es decir, va a ser muy buena. En cambio, si es una persona que tiene una discapacidad, ya empieza a tener problemas. Y cuando estoy en 0 o en -6 de ventaja, vemos que la discriminación empeora muchísimo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que nos va a permitir también evaluar a una persona que tiene una hipoacusia o una pérdida de audición. Pero tenemos que pensar también que acá el gran secreto está que tenemos los audífonos, que los audífonos en general, todas las nuevas tecnologías tienen micrófonos direccionales, es decir, están adaptados para captar más claramente la palabra, tienen filtros que atenúan justamente el ruido ambiente. Hay muchísimas aplicaciones en la nueva tecnología, ya sea de los audífonos que los implantes cocleares, que permiten entonces enfocar directamente la palabra ambiente con distintos programas y bajar digitalmente el ruido ambiente, mejorando la calidad de la voz. También existen sistemas que ya antes eran con alámbricos, ahora son totalmente inalámbricos, que permiten conectarnos en forma directa. Están todos los sistemas FM, la conexión con los aros magnéticos, pero tengamos en cuenta que la idea con un chico que tiene una discapacidad auditiva no es estar pensando en una escuela especial, y se va a ir a una escuela común, que es lo ideal porque está equipado tempranamente y porque tiene la posibilidad de oralizarse. Lo ideal es que comparta con sus compañeros y que se oralice de la mejor manera posible, ese es el ideal. En este caso, entonces, tenemos que sacar el mayor provecho a todo lo que está disponible de tecnología digital y a lo sumo darle indicación de que el niño esté sentado por ahí más adelante para poder tener una mejor discriminación. Pero en cuanto a la relación específica de la pregunta, señal ruido, no se modifica. Lo que se modifica es la mejoría de la audición en relación a la palabra para que ese ruido no nos sea perjudicial. ¿Está claro? Bien, 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 Patricia, gracias. No, Les ¿Puedo quería... agregar una cosita a eso? Adelante, sí. adelante. Que yo siempre soy de la teoría de tratar de solucionar las cosas en origen. O sea, recién Patricia estaba hablando, en los casos de gente que tiene audífonos, etcétera, soluciones digitales, de tratar de mejorar la relación señal-ruido digitalmente. En lo que sea un aula o un lugar donde haya un docente hablando y una audiencia escuchando, es muy importante que lo escuchen bien, como decía, justamente la relación señal-ruido es no solamente el ruido, sino que las características de inteligibilidad que hay en ese lugar. Yo, como crecí aquí en Argentina, realmente las aulas, tanto sea en la escuela primaria como la secundaria, no eran buenas. El nivel de reverberación no era el apropiado y hacía que no entiendas exactamente bien si dijo tal o cual cosa. Lo cual pareciera ser una cosa menor, pero
quita la comprensión o obliga a tu cerebro a estar todo el tiempo forzándote y te agotás más rápido. Cosa que en los alumnos más jóvenes, sobre todo, es importante mantenerlos con el foco de atención bien. Entonces, ahora que estamos en una época de tantos emprendimientos nuevos, ¿no? Justamente por esta crisis que hay, bueno, si a alguien se le ocurre montar algo que tiene que ver con eso, por favor, acondicionen acústicamente la cosa como para que se les entienda bien lo que están diciendo, porque realmente cambia mucho para la persona que escucha tener una información clara y nítida y que no haya dudas sobre qué dijo respecto de, no me pareció, te termina agotando y terminas como no prestando atención. En el caso de un alumno, se han hecho estudios que el incremento en la mejora del aprendizaje llega a ser como un 20% por tener mejores condiciones acústicas. 20% a nivel de educación es muchísimo. Entonces, hay que cuidar la cosa ya de origen. Más allá de que alguien tenga un problema auditivo, tratar de encararlo de una manera seria de que, ok, es importante escuchar bien. Yo quiero agregar algo, es muy importante lo que dijiste, muchas gracias Eduardo, pero quisiera agregar que esto tiene que formar parte de un programa de concientización general, donde todo lo que estamos hablando, es decir, llegue, porque si no difícilmente, sí. Con todas las dificultades económicas que hay, y las que va a haber después de todo esto, en algunos lugares privados se podrá adaptar. Los chicos que van a escuelas públicas tendrán mayores dificultades, pero es fundamental, es decir, que llegue un mensaje claro y conciso. Y está clarísimo que tiene que ser por parte del gobierno, pero yo le digo, ya que hay tantos emprendimientos privados y que comienzan de forma pequeña, etcétera, que le presten atención a eso, que no es un tema menor, nada más que eso. No, además esto se va a agregar con toda la mejoría que debe haber en los restaurantes, que también es un problema para los normoyentes, ¿no? Que es muy importante. Pero creo que es una combinación, es decir, mejorar los lugares para los que somos normoyentes ya es un desafío. Sin duda. Desde un restaurante hasta una escuela, hasta cualquier lugar. Y por el otro lado, es decir, en las aulas. Y sí, si tenemos un chiquito que ya tiene una discapacidad, la concientización del correcto equipamiento, porque también nos vamos a encontrar hoy en día, lamentablemente, chicos con pérdidas auditivas, con audífonos analógicos, que no nos permiten realmente, es decir, tener una buena señal de la palabra en comparación al ruido, porque es una amplificación lineal que no nos va a servir para nada. Qué importante lo que están diciendo verdaderamente, porque cómo se aliviaría la tarea del docente, se bajarían muchos niveles de frustración al impartir el aprendizaje, el chico también aprendería de otra manera. Pero bueno, hay mucho por hacer, así que está muy bueno que despertemos sobre todo en los participantes todas estas cosas y sobre todo en los que son estudiantes para que empiecen a transitar un camino de otra manera. Me parece muy válido, les agradezco mucho. Y bueno, viene de la mano lo siguiente, miren qué importante lo que le voy a preguntar. ¿Qué medidas se toman o se pueden recomendar en cuanto a la profilaxis? ¿Se puede rehabilitar o mejorar la audición en aquellas personas que tienen alguna frecuencia afectada? Está mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Ahí? Yo creo que sí. En nuestro país, ¿hay un control de las empresas? No, la realidad es que no. Es decir, se puede... No estás compartiendo, Patricia, no estás compartiendo pantalla. Por eso pregunté si estaba compartiendo la pantalla. Es para los dos, así que acá lo pongo. Sí, pero primero vamos a compartir. Antes de entrar en la parte de la legislación o regulaciones y demás, la realidad es, primero veamos si se puede rehabilitar o mejorar la audición. Siempre se puede rehabilitar o mejorar la audición aprendiendo a escuchar. Eso no significa que nosotros vamos a hacer desaparecer el daño auditivo, pero sí podemos, si es una persona que tiene una discapacidad, tiene una hipoacusia, es
ejercitar de manera tal que pueda sacar mayor provecho de la solución auditiva que esté utilizando a través de los métodos, ¿no es cierto?, como es la terapia auditiva verbal, es decir, no tanto enseñar que se apoyen en lectura labial, a veces no hay otro camino, sino que se centren en aprender a escuchar, desde los sonidos básicos, ¿sí?, como son los sonidos de link, para los que conocen, a lo que es la discriminación después de palabras, oraciones, aislamiento, utilizando también todo lo que es la parte central, ¿no?, para linkear lo que nos están diciendo. Pero tengamos en claro que no hay una solución, como lo dijo al principio muy claramente, mejor dicho, imposible, Eduardo. Con respecto a medidas de prevención, los controles auditivos que se deben de hacer en la parte clínica, es decir, el aprender a ir al otorrino, a revisarnos el oído, a no presumir que tenemos cera y meternos un cotonete como es habitual, es decir, hacer un control periódico, hacer unos exámenes de audición periódico, no solamente la audiometría, sino también la logoaudiometría, la impedanciometría, por lo menos lo que es básico, ¿no?, dentro de lo que es la audiología, audiometría tonal, logoaudiometría, pruebas supraliminares, timpanometría, impedanciometría, como para que tengamos un panorama de en qué estado está ese oído y cómo va evolucionando. Por supuesto, y acá lo voy a dejar a Eduardo, todo lo que él habló en lo que es la parte de protección. Si hay un control real en nuestro país, está la ley, pero yo les diría que no hay un control real. De hecho, se nos escapan niños para lo que es el screening universal. Hoy en día hay un diagnóstico bajísimo. No se hacen en todas las escuelas los exámenes antes del ingreso preescolar, como se deberían de hacer, y menos se hacen después cada año. Y ni hablemos ahora, en estos momentos, donde eso está muy dejado de lado, porque hay no solamente la audición, hay gente con enfermedades cardíacas que no se están controlando por el temor al coronavirus, ¿no? Es decir, hay cosas que ha disminuido aproximadamente un 55-60% los controles de los pacientes que son pacientes de riesgo por otras afecciones y muy importantes por miedo, por temor o por mala recomendación. Me gustaría, Eduardo, que agregaras vos, por favor, reforzaras que ya hablaste toda la parte de los protectores. Sí, da un segundo que te pongo. ¿Querés que saque la pantalla? Sí. Tenés que dejar de compartir. Sí. Ahí solamente apagaste, ahí va. Ay, denme Bueno, tiempo. No tengo Perdón. Usted es un ingeniero sofisticado, yo no. Miren, acá hay un ejemplo muy sencillo que está en la mayoría de los smartphones, que es una cosa que padres pueden programar en los teléfonos de sus hijos menores, porque la realidad es que yo veo que se empieza a consumir música con audífonos ya desde muy temprana edad, ¿no? Es algo que no pasaba. Ya sea música o jueguitos o mirar un video de YouTube, lo que sea, que los chicos pasen varias horas ahí con este aparato. Entonces, existe dentro de los seteos, de los ajustes, un límite de volumen que los padres pueden programar y ajustar de tal manera que si el chico sube el volumen, no va a subir más que lo que ellos determinan. Es una herramienta muy útil de profilaxis, como preguntaban ahí en la última pregunta. Porque la realidad es, de nuevo, esto lo tenemos todos tenemos un celular o una tablet y forma parte de nuestra vida cotidiana, y eso hace 10 años atrás no pasaba. Entonces tenemos una herramienta nueva, muy poderosa, está buenísima, pero también es peligrosa.
ya desde hace unos 2 años se juntó a raíz de algo con la Organización Mundial de la Salud y la ITU, que es la que agrupa la parte de tecnología, de informar a los usuarios cuánto y a qué volumen están escuchando música. Seguramente todos con el celular ya tienen información de cuánto tiempo pasaron mirando la pantalla con tal aplicación o tal otra cosa, porque es una manera también de darte un feedback de lo que estás invirtiendo vos en tu tiempo, y aparte por un tema de visión, ¿no? Porque la pantalla también tiene su contra. Bueno, ahora es obligatorio que también te informen a qué volumen estás escuchando, que te digan una alerta y cuánto tiempo pasaste escuchando. Entonces, eso en todos los aparatos que emiten música. Esa es como una cosa de profilaxis a nivel general, que sobre todo para los chicos que no tienen esa noción, bueno, los adultos cuiden a sus menores, aconséjenles que intervengan poniéndoles un límite en el volumen, porque es muy fácil dejarse llevar, hay un poquito más de ruido, y una vez que empezaste a escuchar fuerte, ya te acostumbras. Y cada vez vas a necesitar más porque empezás a tratar de cubrir esa falencia que tenés. Clarísimo, Bueno. clarísimo, muchas gracias. Voy a volver a compartir la pantalla, un segundo. Creo que ya estamos en tiempo, ¿no, Gabriela? Sí, estamos en tiempo. Sí, adelante, Patricia. Así que vamos al último slide, que tiene que ver con las regulaciones que vos hablabas. Regulaciones se trabaja desde hace muchos años. Todas las normas ISO se adaptaron en la Argentina a través de las normas IRAM, la Comisión Nacional del IRAM, pero hubo una reunión plenaria el 22 de marzo del 2018, debería haber, la cual propone que cada 2 años se revisen todo este marco normativo en la Argentina en relación a lo que es el ruido en el ambiente de trabajo, en lo que estamos hablando. Yo les puse acá, Gabriela, no van a tener tiempo de copiarlo, pero yo si querés te lo mando. Este es el link y lo compartís con todo lo que te lo pregunta. Si ustedes entran en ese link, lo lleva directamente a una página del gobierno de la ciudad, ¿sí? Donde va a hablar acerca de lo que trabajó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? En esa mesa de consenso que hizo, y abajo tienen descargar archivo, donde tienen la guía técnica sobre lo que es la hipoacusia producida por ruido en el ámbito ocupacional, pero con esto podemos englobar a todo. Así que yo les comparto, si querés te comparto este link por mail, Gabriela, para que alguna que le interese lo pueda tener. Me parece muy bien. Ingeniero, ¿agregar algo? No, nada que agregar, está bien. Todo el tema leyes, ahí yo me mantengo un poco al margen. Entonces, con esto entonces, Gabriela, a toda la universidad, a todos los asistentes, a vos como coordinadora, al caballero que está detrás de las máquinas, Alfredo ahí, y al ingeniero, creo que en nombre de los dos es darles a todos las gracias. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si me permiten, para cerrar un poco, queríamos abrir un espacio de comunicación. Si verdaderamente creo que ha quedado una o dos preguntas que me han hecho con respecto a los headphones de conducción ósea y demás. El tiempo un poquito ahora se nos escapó, pero al mail que figuraba en el flyer, tranquilamente me pueden enviar la pregunta y vamos a tratar con los profesores de contestarla, o bueno, quien les dice en algún momento podemos abrir otro espacio y continuamos. Me parece que es una propuesta muy interesante, ya que es un ida y vuelta y poder actualizarnos con todo. Gracias, Eduardo. Actualizarnos con todo lo que hay nuevo de protección. Es un universo muy lindo que nosotros podemos empezar a conocer como audiólogas. Y bueno, qué decirte, Patricia, mi profesora,
agradecida por haber estado en esta actividad. Y bueno, a la UMSA por habernos brindado el espacio, y vos, Alfredo, la verdad te agradezco mucho tu calidez, ya que es todo nuevo para nosotras acá, todo lo que hemos empezado a hacer con esta pandemia, pero bueno, estamos aprendiendo un montón también, así que te agradezco. Yo estoy Alfredo, aprendiendo con el Zoom. con el Zoom. Y bueno, a los participantes desde ya hemos tenido una linda concurrencia, así que les agradezco muchísimo, así que sé que tengo muchas alumnas mías que se han sumado, que ya deben algunas estar graduadas, colegas, compañeras de proyecto, así que les agradezco mucho que también me hayan acompañado en esta propuesta. Gracias, Gabriela, gracias, Alfredo. Gracias a los dos. Les brindamos un aplauso virtual. A la altura tendríamos que estar aplaudiéndolos. Así que muchas gracias y buenas noches ahora. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a los 4 por participar. Un placer. Ojalá nos volvamos a encontrar en este espacio que se abrió. Y a todos los espectadores también gracias por acompañarnos, por el apoyo. Si les gustó, compartan, denle me gusta. Y si tienen comentarios o ideas para una nueva propuesta, también serán bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a la universidad, besos a UMSA, a todos. Gracias. Muchas gracias, UMSA. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.